La menopausia es normal. Lo que no es normal es sufrirla. La mujer normalmente empieza a creer que el problema solo lo tiene ella. Es un problema mío, lo tengo yo. Y es ahí donde viene el problema, porque entonces no buscas la ayuda. ¿Qué es lo primero que empezaste a sentir? Lo primero que empecé a sentir eran los humores. Se caía un plato y me salía el Hulk. Era impresionante. Se usa mucho la menopausia para desprestigiar o menospreciar a la mujer, pero ¿por qué no se habla de la andropausia? Los hombres sufren depresión, ansiedad, irritabilidad, disminución de las erecciones, disminución del líbido. Entonces el hombre no es que no la sufra, el hombre la sufre también. Son tabúes, sobre todo en la comunidad latina. Entonces tú no lo hablas normalmente. Entonces, ¿qué haces? Te lo guardas. Tenemos que retomar la palabra menopausia como algo bueno y parte de nuestra vida. Bienvenidos a Pulso Local con Adriana. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a millones de mujeres y también de hombres, por supuesto. Si tienes más de 40 años, eres mujer y sientes sofocos a la noche, sientes que tu cuerpo está cambiando, que tu ánimo también está cambiando, no te vayas porque definitivamente este programa es para ti. Pero si eres hombre y también tienes más de 45 años y notas que tu virilidad va disminuyendo, no te vayas tampoco, porque aquí vamos a hablar de algunos temas que te va a interesar y muchísimo. Definitivamente ya se estarán imaginando a qué me refiero. Me refiero a la menopausia en el caso de las mujeres y la andropausia en el caso de los hombres. Y para hablar de estos dos temas, tengo unas invitadas muy especiales el día de hoy. Tengo por un lado a Nuris Serpa, que eres especialista en hormonas, encaminada sobre todo más con el tema de la mujer, ¿verdad? Correcto. Si no me equivoco, muchos años tratando a mujeres. Y tengo también aquí a Andrea, que es una mujer que está pasando por este periodo tan delicado y que muchas mujeres no se atreven a hablar. Y tú has venido y has dicho, yo voy a hablar de este tema. Absolutamente. Cuéntame un poquito, doctora, porque cuando las mujeres a cierta edad llegan a tu consulta, imagino que algunas llegan como con estrés, con tristeza y sobre todo como que no entienden mucho lo que está pasando en su cuerpo. Las mujeres llegan primero que nada con calores, que son los famosos sofocos, mal dormir, sentirse mal con ellas mismas, irritabilidad, disminución de líbido, aumento de peso. O sea, que es un paquete muy completo y llegan desesperadas porque normalmente han pasado una serie de años que no se han tratado y han estado esperando y esperando para llegar a la consulta. Y muchas llegarán un poco desconcertadas porque no es un Completamente. tema que se habla, no te preparan para esto. No te preparan y hay mucha mala información sobre el uso de las hormonas en la menopausia. Y entonces hay que hacer una educación completa del paciente para que entiendan los beneficios y los efectos secundarios que puedan tener. Andrea, tú que estás en ese proceso, ¿qué es lo primero que empezaste a sentir? Lo primero que empecé a sentir, pero no sabía que era esto, eran los humores. Se caía un plato y me salía el Hulk. Era impresionante. Luego me empecé a dar cuenta que llevaba mucho tiempo durmiendo muy, muy mal. Era a las 2 de la mañana en punto, me despertaba y no lograba dormir por un par de horas. Eso, y poco después mi hija entra en la adolescencia y yo empiezo con esto, que no eran exactamente bochornos, sino que sentía casi como que si eran mini ataques de ansiedad cada rato. Así que algo salía de acá y hasta los deditos me temblaban un poco. No sabía ni qué era eso. Y un día fue cuando dije, oye, a ver, esto está muy extraño. La regla cada vez era por todos lados, a veces sí, a veces no, a veces mucho, a veces poco. Y fue cuando dije, tengo que ir. ¿Te sentiste incomprendida por tu familia te apoyó o no lo manifestaste? No lo manifesté mucho y creo que más bien yo era incomprendida por mí misma, porque no tenía mucho con qué hablar, con quién hablarlo. No, en ese momento todavía no lo estábamos hablando tanto como en estos momentos se está empezando a hablar. Y la parte también del apoyo, ¿no? Emocional, Apoyo porque emocional. muchas veces la mujer no sabe lo que le está pasando, pero el hombre menos. No, el hombre está perdido en ese aspecto. Y es Sí. La mujer normalmente lo que refleja es que empieza a creer que el problema solo lo tiene ella y que es algo muy individualizado y que las otras mujeres, como no se habla el tema, no lo pasan. Entonces, es un problema mío, lo tengo yo. Y es ahí donde viene el problema, porque entonces no buscas la ayuda. Muchas veces tú dices, no, si es mi problema, yo tengo que tener algo que no me está funcionando bien a nivel psíquico inclusive,
y entonces me callo mejor y me lo guardo. Y ahí viene el problema, porque no buscas ayuda. La menopausia es normal. Lo que no es normal es sufrirla. Ese es mi lema. Ok. ¿Ok? Hay montones de tratamientos en el mercado que uno puede darle a una mujer que se va a sentir mejor anímicamente, que se va a sentir otra va a retomar su vida, su calidad de vida, la piel le va a cambiar, le va a cambiar el estado de ánimo, le va a cambiar las relaciones sociales, todo le va a cambiar. Porque aparte es un tema que afecta mucho la autoestima, ¿no? Como físicamente Completamente. se empiezan a notar los cambios y como también sexualmente empieza o puede afectar, si no es que tomas un tratamiento, pues tu vida con la pareja, me imagino que es un momento en el que la mujer dice, ay Dios mío, o sea, ya no soy lo que era antes, ya no tengo las ganas que tengo antes, ¿qué pasa si mi pareja ahora pues empieza a perder interés en mí? ¿Cómo se vive esa situación, Andrea? Pues en efecto, empiezas a sentir, bueno, yo empecé a sentir que me faltaba muchísimo la energía. Entonces, ya no quiero salir, ya no quiero, no me interesa tanto ir a ver gente cuando antes yo era Andrea Fiesta. em, Como que te reduces a una fracción de lo que eras antes. Y esa es la parte que empieza a incomodar mucho. Te llaman para salir un viernes, lo que sea sábado, y es, quiero quedarme en casa viendo una película. Eh, con el marido es lo mismo, es así como de, gracias. Como que no, como Y que no. hasta con los hijos a veces, de que ellos todavía, cuando empezó todo esto para mí, ellos todavía estaban más jóvenes, y era de que, "Para con los niños a jugar a esto, al otro", Y no y no, me apetece. daba no. Imagínate, y comentabas también que, doctora, que esto afecta a veces las relaciones hasta un punto de que muchas parejas acaban separadas, divorciadas. Hay un porcentaje alto por Sí, el tema de la menopausia. correcto. Es muy difícil para la parte masculina entender lo que está pasando a la mujer. Y es muy fácil para la mayoría de los hombres, ¿ok? Hay muchos hombres comprensivos, pero muchos que te dicen, no, no, tú puedes controlarlo y es que simplemente tú no quieres. No, no es que uno no quiera voluntariamente, es que simplemente hay un chip que se apaga en la mujer que todo lo relacionado con las relaciones sexuales desaparece. ¿Qué ocurre? Cuando empieza todo esto, que empieza la menopausia, por definición, es a partir de los 51, Ok. ¿ok? A los 45 ya empieza la premenopausia, que empiezas con los calores, la irritabilidad, pero puede ser o muy abrupto o se puede ir difuminando en el tiempo. Ahí la persona no busca ayuda, porque, yo lo puedo soportar, yo lo puedo controlar yo misma, me tomo un tecito, me tomo esto, y se va aumentando el problema. ¿Qué pasa? La menopausia, si empieza más o menos premenopausia, a los 45. Antes de los 45 hay una insuficiencia ovárica también. Yo tengo pacientes de 37 años que están pasando por lo mismo. ¿Ok? No están en menopausia, pero hay una insuficiencia ovárica, ¿ok? En la producción de estrógeno, que es lo que lleva a todo este Claro. desmadre Sí, sí, hormonal. sí, ¿Ok? imagínate, y también que empiezas a ganar peso y... Correcto. ¿Qué ocurre? Si no buscas la ayuda a principio, es más difícil controlarla después. No es que no puedas, la controlas, pero te va a llevar más tiempo. Claro. Y ya estamos hablando de un periodo de 5 años, posiblemente, ya esas relaciones intermaritales ya se han ido lastimando. Se han ido lastimando porque comentabas tú, ¿no? También que te ponías quizá más sensible, el mal humor, entonces quizá el hombre no entiende ese cambio hormonal que tiene la mujer, quizá no tiene la paciencia, no digo que sea en tu caso, pero en muchos casos se escucha, ¿no? De mujeres que dicen, es que no sé qué me pasa, no sé, no me aguanto ni yo, y menos la aguanta el marido, que también, por cierto, hay que hablar de este tema, de la andropausia, porque no solamente la mujer Correcto. está pasando por cambios hormonales a esta edad, sino que el hombre también pasa por cambios hormonales, que es la testosterona, empiezan a disminuir, ¿no? Los A niveles de disminuir. Ujú. testosterona y eso también influye con el tema de la virilidad. Lo que pasa que para ellos, si para una mujer hablar de esto es como un medio tabú, imagínate para ellos todavía como que muchísimo más. ¿Qué es lo que te llevó en tu caso, Andrea, a pedir ayuda? Pues la primera vez que pedí ayuda, desafortunadamente no tuvo una doctora como la doctora Nuris y simplemente me dijeron, ay, sí, es parte de la vida, es parte de todo esto. Y yo,
ok, yo sé que es parte de esto, pero necesito algo, o sea, con esto no puedo vivir. Luego tuve otra doctora muy abierta de mente, pero yo le sugerí que qué tal si yo tomaba hormonas y ella me seguía la corriente a mí cuando finalmente di con la doctora con la que estoy ahorita, que estoy muy contenta, que ella tomó control. Me dijo, a ver, lo que tú estás tomando no es que esté mal, pero podría estar mejor. Y me hizo un paquete completo con el cual estoy ahorita muy contenta, pero me llevó a pedir ayuda, ver que no te da la vida, que no tienes la suficiente energía, que ya no quieres nada, que la piel te ha cambiado tanto, que subí sin cambiar la alimentación, subí de peso a más de con mi primera hija, que subí mucho de peso y no tenía ni cómo bajarlo. Dejaba de comer y dejaba de comer o Y nada. trataba de hacer ejercicio, porque aparte las ganas de ejercicio no te dan y nada. Y hasta que dicen, bueno, es que todo esto es hormonal. Y estás tomando hormonas. Pues estoy tomando hormonas, Y te sí. está ayudando muchísimo. La piel, el ánimo, estoy empezando a tener más energía porque hasta testosterona estoy subcutánea, pero estoy feliz. El problema está encima de la mesa. En el caso de las mujeres, ¿qué soluciones entonces se les puede dar Para a la ellas? mujer, mira, hay muchos tratamientos. Los sofocos son parte de los efectos vasodilatadores de las hormonas. Entonces, esas palpitaciones que tú decías es parte de eso. Los calores que empiezan del pecho para arriba, que te dan los sofocos, eso tiene tratamiento con estrógeno. Ahora, el estrógeno lo tienes lo mismo oral que lo tienes en parches. Hay muchos estudios que te favorecen uno, te favorecen el otro, pero el efecto es el mismo. ¿Ok? El estrógeno, si la mujer tiene útero, hay que darle progesterona para compensar la hormona, ¿ok? Y impedir que haya una hiperplasia del endometrio. Tienes tratamientos de los inhibidores de serotonina que también controlan los calores. Yo muchas veces a mis pacientes que vienen irritados y con esos sofocos le ofrezco los inhibidores de serotonina y me dicen, ah, no, pero es que yo no estoy deprimida, yo no necesito un antidepresivo. Bueno, sí, es un antidepresivo, pero se utiliza en menopausia para ayudar a la disminución de los calores y la irritabilidad O y sea, esa ansiedad que entra por no poder controlar la situación. Es un factor muy importante. Tienes, como dice ella, la testosterona local, ¿ok? Que puede ser tanto en crema, que es la que yo uso prácticamente, es la que a mí me gusta recomendar, con una absorción subcutánea, ¿ok? Y tienes los pellets, que están muy de moda ahora, pero tienen también sus efectos. Y hay muchísimas opciones. opciones. Tienes los estrógenos vaginales para cuando hay resequedad vaginal, que es parte del paquete de la menopausia. Hay muchísimos tratamientos y todo tiene que ser individualizado. No es lo mismo que me venga una señora de 49 años, bajo peso, un índice de masa corporal bajo, a que me venga una persona obesa con hipertensión, con diabetes, o sea, hay que analizar al paciente, no es todo el mundo lleva lo mismo, no. O Las sea, dosis son diferentes, los tratamientos son diferentes, hay que hacerlo personalizado. Y es exactamente, y muy buscar importante y abrirse con el médico. abrirse con el médico, llegar, contarle el problema, Sí, cómo te sientes y a partir de ahí buscar el tratamiento que sea específico para exacto. esa mujer en concreto. ¿Te llegan mujeres con sentimientos de culpabilidad, doctora? Casi todas me dicen, no, es que yo ya no soy la mujer de antes, yo ya no sirvo igual. Palabras textuales. Y tú dices, no, tú eres la misma y sirves igual. Hay un problema que hay que atajar. Y para eso estamos, para ayudarte. Y entonces, bueno, mis consultas normalmente son muy largas porque no es tan fácil que la mujer se abra. Hay veces que tienes que estar, es prácticamente una terapia psicológica para que entonces empiece. Yo tengo pacientes que me refieren mis otros compañeros que vienen por disminución del líbido. Entonces, cuando yo voy analizando las hormonas y todo eso, digo, bueno, entonces estás aquí porque tienes disminución del líbido. No, yo no tengo problema. Mm. Digo, pero tú reflejaste a la otra doctora que tienes esto, esto, esto. Ah, bueno, sí. Y entonces ahí empiezo. Es como, claro, tienes que ir Esto sacándolo poco poco a a poco poco, para que porque algunas personas se abren de entrada, otras no. Y esas son las que más ayudas necesitan porque lo están guardando todo entre ellas. Andrea, por ejemplo, tú con lo que está contando la doctora, que es tan interesante, ¿no? ¿Crees que también está esa presión social que todavía tenemos las mujeres? Porque hemos evolucionado mucho, cada vez somos más modernos, más abiertos de mente, ¿no? Pero la mujer es como ese eje de la familia que tiene que llevar todo, que organizar todo, es la que tiene que
y de repente es como que sientes que se te está yendo de las manos, ¿no? Que dices, ¿qué hago con todo esto? No puedo, o sea, no puedo, ¿qué hago? Por completo. Yo, como lo explicaba, es que decía, bueno, uno malabarea 25 pelotitas diferentes y se me empezaron a caer todas las de la mano. Llegó a tal punto que era de que ya las pocas que tenía encima ya era de que, pues ya todas en el piso, ¿ya qué hago? Y no es tanto que que sintiera, bueno, sí sentía algo de culpabilidad, pero más era como que el no, sobre todo, poderle dar a mis hijos lo que les había estado dando antes y la paciencia. Esa fue la que se me agotó por completo. La paciencia se fue. Y no es lo mismo. Y hay cosas en las que sí siento que está bien ya no tener tanta paciencia y darte más a ti misma, pero hay otras cosas en las que, bueno, una cosa es que se te vaya un poco la paciencia y otra cosa es que te empiece a valer gorro todo. Claro, no, hay que buscar ese límite, Hay ¿no? que tener un balance, sí. Hay que tener ese balance, pero sí yo creo que esa presión social de que siempre a lo largo de los años esas expresiones tipo, es que está menopáusica o esa mujer es menopáusica, eso es horroroso. Y se sufre cuando te lo están diciendo y lo estás viendo. Yo como lo veo a diario en mi consulta, para mí ya es pan de todos los días, pero sufre mucho la mujer. Sufre mucho porque se Sufre dice, mucho. es que está menopáusica, pero no se dice, pero es que él está andropáusico, ¿no? Se usa mucho la menopausia para desprestigiar o menospreciar a la mujer, pero ¿por qué no se habla de la andropausia? Esa es mi pregunta, por eso yo quería llegar ahí también. ¿Qué pasa con la andropausia? Mira, la andropausia, por definición, es disminución de la testosterona, pero es que no es solo eso lo que le ocurre a los hombres. Los hombres sufren depresión, ansiedad, irritabilidad, disminución de las erecciones, disminución del líbido. Eso es un hombre sano. Si encima de eso tienes diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, enfermedades del riñón, los medicamentos que usan ayudan a aumentar un poquito el problema. Entonces el hombre no es que no la sufra, el hombre la sufre también, pero no lo dice. O es menos notorio porque es paulatino, no es tan abrupto como en la mujer. Sí, no es como la mujer que de repente es que ¡pum!, te llegaron los calores y que dices, ¿qué está pasando? De un día a otro, ¿no? No sé cómo te pasó a ti, Andrea. No estoy ni siquiera segura cómo me pasó a mí. De repente ya me di cuenta, a ver, cuando los niños llegan a la adolescencia, empiezan a haber muchas más preocupaciones. A mí me tocó la entrada de la adolescencia con la pandemia. Entonces, es difícil decir, bueno, esto todo lo estoy sintiendo porque tengo mucha ansiedad de todo esto que está pasando fuera de mí o porque es algo dentro de ti. Em, pero puede ser que sí se haya sentido abrupto, ya ni sé. Pero es que también está el tema de la regla, porque te deja de bajar Sí, la regla y cambia mucho. te cambia mucho. No tienes la regla y creo que para que se considere que estás en una menopausia tiene que pasar ¿cuánto tiempo sin regla? 12 meses. 12 meses, que pasa mucho, ¿no? Yo escucho que de repente hay Es un mujeres que año dicen, entero. ya estoy casi que voy a pasar el año, estoy por el mes 10, 11 y de repente ¡pum!, ¡Pum! me bajó. Exacto. ¿Te pasó? Me pasó. ¿Qué te pasó? 2 veces. Sí. 2 veces. Y vuelves otra vez. La primera vez eran 6 meses, yo decía, bueno, ya voy, y nada. Y esta última vez eran 8 a 10 meses quizás, y de nuevo me baja. Y hasta la doctora se rió, me dijo, sí, sigues en esas. Y yo, no, Sí. ya, adiós, ya no quiero más esto, no lo necesito. Y cuando pasan entonces los 12 meses, que ya supuestamente, porque puede pasar que de repente te vuelva a... Correcto. Ojo, cuando tú llevas más de un año sin menstruar y empiezas a menstruar, puede ser normal o no. O no. Todo sangrado posmenopáusico tiene que ser evaluado, porque puede encontrarse algo más ahí que no se sabe. Qué bueno que estás ¿Ok? comentando Y es esto. importantísimo. La gente no se da cuenta, las pacientes muchas veces por miedo a saber algo más, no se evalúan. ¿Y qué puede No van al esconder? médico. Eso igual un Un cáncer. cáncer de endometrio te da sangramiento posmenopáusico. Pero ya cuando terminas el proceso menopáusico, ya has pasado la menopausia, tu vida vuelve entonces a la normalidad, ya entonces ya no tienes esos cambios de humor, ya tu vida sexual vuelve a ser mejor. ¿Cuál No, es la vida no. después de la menopausia? Después de la menopausia, sin tratamientos, es muy difícil que tu vida llegue a ser la misma. Porque, mira, cuando tú dejas de menstruar, con los años vas dejando de generar testosterona, la piel, ¿qué le pasa? Se reseca, se va envejeciendo.
En el caso de los hombres, por ejemplo, también les afecta el tema de la Claro. piel. Ellos, claro, los hombres generan testosterona mayormente, glándulas suprarrenales, testículos y piel, es lo mismo, somos Sí, 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 sí. son humanos todos. Pero ellos, la fuente principal son los testículos. Sí disminuye, pero gradualmente, no le pasa como a las mujeres que de buenas a primeras, ¡Pum! ya. Pero al Sí. hombre le pasa Al también. hombre le pasa, claro que sí. Lo que decías también, los estados sí, de sí, sí, sí. ánimo y luego Sí. también el tema de la virilidad, lo comentábamos que es tan importante para ellos y que de repente no estés funcionando como funcionabas antes. Hay mucho tabú en eso, no se habla mucho, Hay ¿verdad? mucho tabú. O sea, como yo le digo a mis pacientes, tú no le vas diciendo a tus amigas, tengo este problema con mi esposo, tengo este problema, me está pasando esto, porque normalmente son tabúes, sobre todo en la comunidad latina. Hay mucho tabú, entonces tú no lo hablas normalmente. Entonces, ¿qué haces? Te lo guardas. Yo con mis amigas sí hablo y hasta hago el punto de estando en lugares públicos, decir, ay, la maldita menopausia, ya sentí esto. Ay, tú tal menopausia, jajaja, menopausia aquí, menopausia allá, para que la gente se dé cuenta que es normal. ¿Cuál Claro. sería, para cerrar, el mensaje que lanzaríais a la gente que nos está viendo en estos momentos? ¿Qué le diríais? Porque yo sé que muchas mujeres se están sintiendo identificadas, hombres que tienen mujeres que están pasando por esta etapa y también hombres que están pasando por su propia etapa, ¿no?, de cambios hormonales. ¿Qué les diríais, doctora? Yo le diría a la mujer que está empezando con los síntomas que vaya a su médico, que busque un médico que trabaje con hormonas, porque hay muchos médicos que no las usan porque no están educados y no están preparados para ello. Y te dicen, es normal, es el almanaque, pero sí es normal, pero acuérdate, no es normal sufrirla. Andrea, un mensaje que Ujú. le quieras lanzar a la gente que te está viendo. Absolutamente. Amigas, hermanas, mujeres, todas, tenemos que retomar la palabra menopausia como algo nuestro, como algo bueno y parte de nuestra vida, aprender, entender y poderlo platicar con nuestros hombres, con otras mujeres Correcto. y que sea lo normal, ¿no? Tenemos que estar preparados y sobre todo lo que comentaban, ¿no?, que hay que hablarlo, hay que informarse, hay soluciones, hay tratamientos y hay gente que está ahí para ayudarles. Así que muchísimas gracias a las dos por este podcast tan interesante que afecta a tanta gente y que espero, por supuesto, que puedan compartir si les ha gustado. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias Adriana. a los dos.